Amigos de Videos Mundo, le tomamos el pulso nuevamente a lo que sucede en Corea del Sur para que estén cabalmente informados y sobre todo sepan cuál es el trasfondo de lo que sucede allá. Tremendo revuelo es el que ha causado el presidente de este país al declarar la ley marcial, que ha implicado que el ejército, tropas militares se vean circulando en las calles de Corea del Sur y su capital, Seúl. Enfrentamiento brutal entre el presidente y el parlamento. El líder surcoreano acusa a los parlamentarios de estar al servicio de las fuerzas norcoreanas. Terrible, señores. Lo último que se sabe es que el presidente surcoreano habría levantado la ley marcial tras las protestas que han hecho sentirse en las calles y en las diferentes ciudades de Corea del Sur. Pero a continuación, escuchemos más detalles y el análisis del trasfondo de lo que sucede en la península, en la parte surcoreana. Continuamos reportando sobre esta noticia de último momento y en desarrollo que tiene que ver con la declaración de la ley marcial en Corea del Sur por parte del presidente Yoon Suk-yeol en esta noche del martes a través de un discurso que dio en la televisión, un discurso que no estaba previsto y en el cual acusó a la oposición de estar simpatizando con Corea del Norte y también que tiene como alguna de sus causas la rivalidad que tiene con el Partido Democrático de la oposición, que ha intentado destituir varios funcionarios del gobierno nacional, lo que según el presidente ha paralizado su gobierno. Recordamos también que en Corea del Sur no se ha implantado la ley marcial desde 1980, hace 44 años que esta ley no se implementaba en Corea del Sur, que es un histórico aliado de los Estados Unidos. Pero para poner un poco en contexto y para entender por qué sucede esto y por qué el presidente ha apelado a esta ley marcial, nos vamos a comunicar ya con el profesor Eric Fernández de la Universidad Iberoamericana de México, a quien ya saludamos. Profesor Fernández, gracias por estar con nosotros aquí en la pantalla de CNN en español. Primero quiero preguntarle por qué Corea del Sur llega a esta situación y cuán esperado o inesperado era que el presidente pudiese apelar a una ley marcial. Muchísimas gracias, Iván, gracias por la invitación a compartir este espacio. Sin duda, lo que estamos observando allá en Seúl es una situación casi inédita. Ya lo relatabas, desde 1980 no se había vivido una ley marcial en aquel país tan cercano en el diseño geoestratégico a los Estados Unidos. Y evidentemente lo que sí es una realidad es que hay una fuerte tensión a nivel político interno entre el Partido Popular y el Partido Democrático, que es el partido de oposición, al cual acusa el presidente de tener vínculos con Pyongyang, por no decir con todos los países socialistas, incluyendo a Rusia, y que ha generado pues algún tipo de tensión, pero que va más allá de esta geopolítica. Tiene que ver originalmente con un problema entre estas dos bancadas, en la cual el presidente Yoon Suk-yeol está vinculado con un modelo totalmente distinto, pero que no tiene el control del Parlamento, y es ahí donde podemos observar este foco de tensión que ha ido creciendo en los últimos minutos y que ha llevado, de acuerdo con los reportes que tenemos desde la televisión allá en Seúl, a tensiones entre los diputados opositores al presidente, que no los dejan entrar al Parlamento, pero por otro lado ya hay esta señal de que es posible que voten a la brevedad por acabar con esta ley marcial, simplemente porque son mayoría. ¿Cómo podemos definir al presidente Yoon Suk-yeol? Es alguien que está gobernando Corea del Sur hace 2 años, pero no es un político tradicional, no es un político de carrera. Él ha tenido una carrera muy larga en la justicia y después se ha volcado a la política. ¿Cómo podemos caracterizarlo al presidente de Corea del Sur? Así es un presidente que confía demasiado en el sistema judicial, y es por eso que para muchos que están registrando los acontecimientos allá en Seúl encuentran una beta importante para observar esta decisión, y tiene que ver con que el Partido Democrático de Corea pues destituyó a un número importante también de jueces hace algunas horas,
lo cual pues parece ser simplemente una reacción del presidente Jong-suk, en el cual pues trata finalmente de echar para atrás esta decisión parlamentaria, y la forma de hacerlo pues es a través del decreto de esta ley marcial, de la cual no sabemos en esta parte del mundo cuáles son los componentes de la misma, si es una restricción de las libertades individuales, una libertad de la libertad de asociación, del parlamento, algún tipo de institución, y eso se va a dar en los próximos minutos, porque si finalmente el parlamento, como muchos ya están interpretando, votó ya en contra de esta ley marcial, hay tensión. Lo que sí es cierto es que alrededor de la asamblea podemos apreciar un número importante de miembros de las Fuerzas Armadas de Corea del Sur bloqueando los accesos, pero también sin mayor enfrentamiento directo con los diputados, con los parlamentarios. Pero lo que sí hay que destacar, que hoy este eje mediático internacional se ha situado en un lugar donde no veíamos mayor tensión, sino en su frontera, en el lado de Pyongyang, dada, pues, como todos sabemos, la decisión del gobierno de los Estados Unidos de apoyar a Ucrania como el pretexto más serio, con las tropas de Corea del Norte apoyando a Rusia en las últimas semanas, pero en el cual no teníamos el foco clarísimo de las políticas internas allá en Corea del Sur, que es lo que estamos destacando al momento. Así que vamos a vivir momentos de tensión en estos cortes informativos, en tanto se va precisando y aclarando el panorama político interno en Corea del Sur, pero sobre todo hay que decirlo, el presidente Biden ya ha dicho que tiene una mirada muy concreta del avance de estos acontecimientos. Quería preguntarle justamente, más allá de lo que es la situación interna, ¿qué impacto tiene en la región? Hablamos de una región que, usted recién lo decía, no estaba en estos momentos en la vista de todos por los conflictos que están sucediendo en otras latitudes, pero no deja de ser una zona caliente del mundo. La frontera justamente con Corea del Norte, hablamos de un aliado histórico de los Estados Unidos. ¿Qué impactos puede tener en la región esta declaración de la ley marcial, más allá de lo que suceda si finalmente el Parlamento logra voltearlo o no? Pero, ¿qué puede suceder en la región con lo que está pasando ahora en Corea del Sur? Así es, hemos visto en las últimas semanas también un incremento en la tensión entre las dos Coreas, derivado de ejercicios militares de ambos lados, tanto del lado de Pyongyang como del lado de Seúl, que se ha habido también un número importante de acusaciones mutuas por el desarrollo de estos ejercicios militares, pero creciendo progresivamente con la incorporación de los discursos de la guerra en otras regiones, particularmente en la región entre Rusia y Ucrania, que indirectamente pues hablan de aliados de los Estados Unidos en el caso de alguna acción mayoritaria de Rusia en los próximos días, y eso, el aliado más cercano que tiene en la región, pues bueno, es Corea del Sur. Y en el caso precisamente de los Estados Unidos, han observado con muchísima cautela que estos ejercicios militares que se han ido desplegando en las dos Coreas pues pueden tener un impacto de segundo nivel allá en esta región del mundo, insisto, entre Ucrania y Rusia, y en el cual Estados Unidos está entrampado en un impasse aparente, pero ya con el uso de otro tipo de armas por parte del ejército ucraniano. Y hay que decirlo también con todas sus palabras, es un paquete que en menos de algo así de 2 meses y 5 o 15 días estará ya en la mesa del presidente electo Donald Trump. Por último, le pregunto, ¿qué futuro tiene el presidente Yoon Suk Yeol con esta declaración de ley marcial? Decíamos, no se ha implantado desde 1980 en el país. A todos, ley marcial nos suena como una última medida. Y la verdad es que lo que el propio presidente pone como argumentos para declarar esta ley marcial parece no ser suficiente para algo tan fuerte. ¿Cómo se sigue después de semejante declaración? Si es exitoso, ¿se convierte en un dictador? Si se lo voltean, ¿puede seguir en el gobierno? ¿Qué puede pasar en Corea del Sur?
Así es, Iván. Yo creo que hay que tener los ojos muy precisos en lo que se discuta y en lo que se defina en el Parlamento en los próximos minutos, porque si esta decisión del presidente Son Yuk-yeol finalmente no tiene el apoyo ni siquiera de los parlamentarios de su partido, pues va a ser echado para atrás y pues su propia presidencia puede tener problemas muy serios para continuar. Sin embargo, si la decisión que tome el partido opositor ahí en el Parlamento, el Partido Democrático, de echar para atrás la ley marcial, generará momentos de tensión y hay un actor importante que existe sin conocer cuál es el alcance de esta ley marcial que ha generado, pues es finalmente el ejército que tendrá que tomar una decisión. Por eso son momentos importantes y hay que seguir el minuto al minuto de las acciones, tanto en el Parlamento como en el caso de la presidencia allá en Seúl, porque si no tiene este apoyo por parte de los parlamentarios de su partido, no dudo que pueda ser incluso destituido en las próximas horas. Ahí lo tenían, amigos de Videos Mundo, lo último de los análisis, elementos importantes sobre la mesa para saber qué es lo que ha pasado en Corea del Sur. Pero reiteramos la noticia, lo último que se sabe es que el presidente habría levantado la ley marcial tras las protestas que ha suscitado esta situación. En breve estamos con más noticias y por supuesto los análisis y comentarios de esto que ha cobrado noticia mundial en las últimas horas. Ahora sí, quiero que ustedes me dejen sus percepciones, estaré esperando para leerlos. Para finalizar, amigos de Videos Mundo, no olviden suscribirse al canal y así también activar la campanita de notificaciones. De esta forma les llegará todo el contenido urgente del acontecer mundial.